Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, titulada Pitching, cómo presentarte y potenciar tu proyecto. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra herramientas de Zoom. Al final de la exposición les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Patricia Relatz, docente y asesora en storytelling y pitching. Adelante, Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por estar aquí, acompañándome sobre este tema que a mí me apasiona. Como me apasiona, y muchos de ustedes a lo mejor les pasa también con sus actividades profesionales, tiendo a tirar como 400 palabras por segundo, así que si algo no es del todo claro, no es del todo cercano o lo que fuere, por favor no duden en plantear las preguntas que necesiten. Lo que sí les pido, ordenémonos. Si prefieren, podemos hacerlo siempre por la ventana de ¿qué tal? Buen día, Romina. Lo digo porque justo lo estaba viendo. Por la ventanita de preguntas y respuestas de Q&A según la versión que tengan del formato. Entonces lo hacemos como mucho más fluido y sobre todo porque a veces, digo, voy diciendo como algún concepto o algo que a ustedes les resulta cercano y necesitan una respuesta sobre eso precisamente para no esperar hacia el final. Siempre digo, no tengan problema de plantear la pregunta, así lo vamos conversando. Para mí lo más importante de estas capacitaciones y estos espacios es que funcionen como una caja de herramientas. Si ustedes lo ven como algo demasiado abstracto o lejano a lo que ustedes quieren o necesitan en este momento, la capacitación no tiene sentido. Si ustedes me necesitan a mí siempre para traducir lo que estamos conversando o lo que estamos tratando de mejorar justamente en los emprendimientos y los negocios que tienen ustedes, y bueno, la verdad es que quedé como algo en el aire, no habla bien de mí. Con lo cual, no sean tímidos. Las preguntas, su consulta no molesta, ¿no? Como dirían otros. Bien, entonces, recuerden, vamos a ordenarnos y siempre decirlo en la ventana de Q&A, de preguntas y respuestas, así que cualquier cosa van dejando sus comentarios por ahí. Digo porque voy a ir abriendo el chat, pero a lo mejor no es tan fluido como el otro. Bien, entonces, voy a pasar a presentar la presentación. Siempre hago la misma pregunta y es si se ve porque me ha pasado muchas veces que me apasiono y empiezo a hablar, qué sé yo, y al final me dicen, al final de la charla, estuvo todo fantástico, pero no se movió del primer slide. Sí, sucede. Así que cualquier Sí, cosa, si no corre, que se ve debería todo correr, me bien, avisan. Pato. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿por qué nos interesa hablar de pitching? Pitching, a diferencia de otros conceptos, como por ejemplo oratoria, cuando yo recién empecé a formarme en comunicación, se hablaba mucho del concepto de oratoria. No es que la oratoria haya muerto, sino que la oratoria, en mi manera de ver, se trata mucho más sobre el control. Cuando nosotros aprendemos sobre oratoria, te empiezan a decir cuál es la forma de hablar bien. Hablar bien, si me disculpan y me permiten, depende muchas veces del contexto de lo que vos necesites. No siempre estamos ahí presentes para dar un discurso o no siempre queremos lucirnos en una lógica motivacional frente a un equipo. A veces necesitamos cerrar un negocio. En ese sentido, el pitching se para en la vereda enfrente de la oratoria. La oratoria se trata del control, de cómo tenés que poner las manos, cómo tenés que modular la voz, cómo tenés que usar figuras retóricas. En cambio, el pitching es práctico y cercano y en realidad muchas veces, en vez de tratarse sobre el control, lo que hace el pitching es poner justamente la idea en movimiento, ¿no? Viene de la metáfora del béisbol, cuando el pitcher, que es el que lanza la bola, por eso se llama pitching. En muy poquito tiempo vos tenés que lanzar la idea contra el otro, ¿no? Y no es que me voy a poner a hablar demasiado sobre béisbol, pero sí es importante pensar que el pitcher, en realidad, en la que está lanzando, está atacando. Del otro lado recibe la persona con el bat, ¿no? Entonces vos decís, bueno, lo primero que hace el cliente es decirte que no, ta, ¿no? Te pegó un batazo. Bueno, entonces tenés que aprender una nueva técnica y una nueva parábola, o sea, un nuevo approach con ese cliente para entender cómo efectivamente hacer que baje la barrera. Bueno, en ese sentido me interesa pensar en el pitching. Primero porque si vos no empezás a pitchear y la bola no está en movimiento, no empieza la conversación.
Entonces, vos necesitas esa conversación porque en la medida que el cliente no te tira información sobre qué es lo que necesita y cómo esto puede avanzar, vos no podés venderle ni caramelos, ¿no? Entonces, para empezar eso, para seguir es importante pensar esta figura como del juego y que se hace de ambas partes, porque el pitching no es una venta agresiva. No es una lógica de llame ya, por más que es un gran llamado a la acción. La verdad es que no trata de eso. La idea en el pitching es poder presentarse y ponerse a disposición del otro. Y en esto también un poco lo que hablábamos con Carmen, la capacitación que daré la semana que viene tiene que ver también un poco con esta mirada de que sea una metodología. Porque si vos te preparas muy bien para la primera reunión y después en la segunda medio que haces agua o caes con lo mismo, viste, es como nada, como que se te cae de repente todo el vínculo. Entonces, es importante también pensar que esta forma de elaborar la estrategia, cómo vincularte con el otro y cómo acercarte al otro, también muchas veces ayuda y fomenta el vínculo, que es lo que más nos importa, ¿no? Lo más, perdón, abrí justo el chat. Daniel, me parece que no pueden tener la cámara activa. Eso te va a responder Carmen. La verdad es que no. Sí, es modo seminario, solamente la interacción es a través del chat. Pues, entonces, es importante justamente entender cuál es el contexto en el cual está, que no todos los clientes son iguales. O sea, entonces pensar que vos no podés pitchear de la misma forma para cualquier bateador. Vos tenés que entender cuál es el contexto, cuál es la especialidad, qué es lo que está buscando. Entonces, lo que sí puedes manejar es cómo presentarte vos y cómo, a partir de presentarte vos, presentar lo que venís a contar. ¿Por qué esto es importante? Y esto para mí es la mitad de la gracia del pitch. Es entender que los negocios no se tratan de los números, se tratan de las personas. Uno no confía en un proyecto porque qué carpeta más espectacular o qué Excel fabuloso. En realidad, confía en la persona profesional que está presentándoselo y que efectivamente lo puede llevar adelante de la forma que cuenta que lo puede hacer. Entonces, lo importante del pitching también muchas veces es que tu reputación y tu mirada como profesional hacen la diferencia. No es lo mismo que se lo presentes vos a que se lo presente cualquier otro. No es lo mismo vos con tu mirada. Entonces, si vos no sabes poner tu huella en las cosas que haces, y empieza a tambalear el resto, ¿no? Entonces, eso es un poco el foco de lo que vamos a ver hoy. Aquí vamos. Entonces, ¿qué es pitching? Bueno, pitching es este tipo de presentación muy breve. Muchas veces se piensa directamente en presentaciones de proyectos. Yo tiendo a pensar que cada vez más necesitamos empezar a implementar la estrategia del pitching para todas las presentaciones personales profesionales que hacemos, porque el gap de atención cada vez es menor. Entonces, vos tenés sí o sí que saber presentarte rápidamente, que el otro entienda rápidamente qué haces, cómo podemos trabajar juntos, como para que la conversación empiece, ¿no? Entonces, lo que antes estaba asignado solamente para presentación de proyectos y para algunos mercados en especial, la verdad es que cada vez más está empezando como a propagarse por todos los negocios. También hay que entender que antes las empresas no trabajaban tanto en lapsos de proyectos como ahora. De hecho, cuando yo empecé a trabajar, siempre decían esas cosas como, bueno, tenés que contar que sos un team member, ¿no? Porque siempre en inglés. Tenés que ser un team member. Ahora eso ya se ha por sentado. Si todos los workflows son por proyectos y son en equipos multidisciplinares. O sea, ya se ha por sentado que vos sos un team member. Ahora lo que vos tenés que aprender a contar es qué tipo de jugador sos. Porque en la movilidad entre equipo y equipo, entre proyecto y proyecto, vos tenés que saber claramente qué tenés para dar. ¿Qué tenés vos para mostrar que el resto no puede hacer? Y para mí esto es importante porque si vos empezás a gestionar esa comunicación, también empezás vos a ocupar los roles que a vos te interesan. Si vos permitís que la otra persona determine qué rol vas a cumplir en los determinados equipos y estás siempre a la merced del otro, de que el otro haya entendido lo que vos querés contar, y muchas veces vos tenés que entender que tus silencios son llenados con la ansiedad del otro. Y todos tenemos prejuicios. Y todos pensamos que conocemos todo. Entonces, es importante justamente ponerse a disposición. Entonces, ¿cómo te pones a disposición? Aprendiendo a contar qué haces y sobre todo entender cómo el pitching puede ayudarte a ordenar lo que haces de una forma clara y contundente. Entonces, mi primera recomendación es
deja de presentarte con genéricos. ¿Qué es presentarte con genéricos? Soy licenciada en Relaciones Públicas egresada de la UP. Soy egresado de la UBA en Administración de Empresas. ¿Vos y cuántos más? ¿No? O sea, eso es un genérico al 100%. Ahora, es muy distinto decir que en toda tu profesión, en todo tu ejercicio de la profesión, te dedicaste específicamente a la importación y exportación con determinado país. Por ejemplo. No es lo mismo hacer los números para emprendedores que dedicarse a impuestos de las grandes empresas. No es lo mismo pertenecer a una Big Four que tener un estudio contable por separado. No es lo mismo dedicarse a la exportación de un producto que de otro. No es lo mismo. Entonces, muchas veces hay que entender que nosotros nos refugiamos en esos tecnicismos porque nos da mucha inseguridad que el otro nos perciba como poco profesionales, pero en realidad nos estamos arriesgando a que el 90% no entiende lo que haces. Tu cliente, cuando te contrata, no sabe qué haces. No sabe. Tiene una vaga idea, tiene un prejuicio. Entonces, vos lo que tenés que hacer es contárselo. ¿Y cómo se lo contás? Se lo contás de una forma cercana. Se lo tenés que decir claramente, porque entonces el otro sabe y entiende cómo vos le podés resolver el problema que tiene. Si vos no aprendés a ponerte a disposición del otro, que es, de nuevo, es tu trabajo, que el otro entienda qué haces y cómo lo haces, es tu trabajo, no es trabajo del otro. El otro no es tu hada madrina, no tiene tiempo para pensar en vos. Entonces, esto es un ejercicio que tenés que hacer vos. Tenés que pensar, ¿cómo me presento? ¿Es claro lo que hago? Porque muchas veces pasa, y sobre todo los que ejercemos independiente, que tendemos a culpar al cliente. Todos hacemos lo mismo, echarle la culpa al otro, como dirían los Lelutier, más humano todavía. Entonces, ¿qué hacemos? No, que me piden cosas que van fuera de lugar. Esto no es lo que arreglamos. Bueno, hay que pensar si vos sos claro en cómo le comunicaste lo que haces, en cómo le comunicaste lo que haces diferente, en cómo puedes potenciar esa conversación o cómo hacer, ¿no? Justamente que esto sea un límite para más adelante, porque es fácil pensar que el otro no entiendo que es un avivado. A veces hay que hacer el ejercicio de pensar si es claro lo que vos estás presentando. Entonces, lo más interesante para mí de la lógica del pitching y muchas veces mezclado con el storytelling, ustedes tienen a disposición una capacitación de storytelling que la dictó Gonzalo, que para mí es uno de los mejores. Perdón, estoy leyendo una consulta, ¿eh? Entonces, de acuerdo al puesto que piden, decir qué hago yo para resolver ese puesto con las problemáticas que tiene, apuntando a lo que ellos desean resolver. Mira, Dafne, te voy a responder con un ejemplo que a mí es lo que más me sirve siempre para estos casos. Em, Cuando en un momento me pidieron que yo me presentara para una búsqueda, en realidad era una búsqueda para un equipo de marketing. ¿Qué pasa? Todo el equipo estaba compuesto por licenciados en marketing. Y en ese momento no estaban pudiendo resolver algunas tareas que sí los podía hacer alguien de producción. Entonces, la búsqueda decía marketing y yo vi eso, conocí al resto del equipo y me presenté diciendo, ¿vos crees que necesitas otro licenciado en marketing cuando en realidad tenés todos marketineros? Cuando vos en realidad necesitas alguien de producción para resolver estos problemas en rodaje. Entonces, muchas veces cuando el otro te descarta, sobre todo pienso en las búsquedas que están muchas hechas por IA, ¿no? Entonces, a veces te filtran candidatos y ahí también digo, hay que repensar muchas veces nuestras políticas y nuestras técnicas de recursos humanos, porque en realidad a veces es una mirada diferente lo que vos tenés que proponer. Entonces, para mí, de acuerdo al puesto que piden, vos lo que tenés que decir es cómo tu experiencia te avala para presentar una propuesta o un enfoque diferente para eso. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos presentamos o nos candidateamos, nos presentamos en genéricos también cuando decimos tengo más de 15 años de experiencia en el sector. 15 años de experiencia en el sector puede ser llenando un Excel, ¿se entiende? No necesariamente es la experiencia que te avala. Ahora, si vos contás, mira, el primer gran error que tuve cuando empecé fue este. Entonces, de ahí aprendí y armé esta metodología.
que siempre hay que tener en cuenta este pequeño detalle o esta otra cosa. Entonces, a partir de eso, vos te presentás como alguien que se pone a disposición del otro. Te llamen o no te llamen, por eso digo que no es una venta agresiva, te llamen o no te llamen, vos ya le diste un consejo al otro. Ya te acercaste, le acercaste tu mirada. Y a veces esas son pequeñas semillas que uno va sembrando también, porque hay que entender otra cosa, y es que nuestra actualidad laboral es una coyuntura, así como nosotros hoy tenemos este empleo, mañana tenemos otro y también la contraparte. Entonces, si vos sos esa persona que además de ser alguien que quiere efectivamente vender un servicio, tenés esa mirada o esa cintura, también es interesante porque gestionas un vínculo en el sentido de que la otra persona te va a volver a llamar. Entonces, para mí vos tenés que pararte a pensar cada vez que vos vas a comunicarle algo al otro, por eso el slide este dice, hay un cambio de perspectiva, vos tenés que poner al otro en el centro. Entonces, sentate a pensar, ¿qué necesita el otro? Cuando hace esta búsqueda laboral en este contexto, ¿qué está buscando? ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Qué te dice que necesita? Haz ese ejercicio, ofrecele esa mirada, reoxigenar sobre lo que, porque a veces uno dentro de un workflow, dentro de una empresa, siempre tiende a hacer las mismas cosas. Presentale algo que tiene que ver con tu experiencia y cómo vos lo mirás. A veces la mejor manera es inclusive con una metáfora. Las metáforas nos ordenan mucho el pensamiento, ¿no? Entonces a lo mejor hay una metáfora espantosa que se usa muchísimo en las empresas, que es la del bombero. Ah, estoy acá apagando incendios. Mira, en mi experiencia personal, los bomberos tienen dos grandes propósitos. Uno es salvar la vida y el otro es apagar el fuego. Y muchas veces con la lógica de apagar el fuego y salvar vidas, causan muchos más destrozos. Entonces, si vos decidís trabajar apagando incendios, en realidad no los estás previendo. Y si tu función, justamente vos te sentís útil porque los apagás, entonces muchas veces los generas. Y mira cómo cambia la conversación. Entonces, justamente es interesante desde ese punto, ¿no? Plantearlo desde otra perspectiva. Por eso, es poner al otro en el centro. Si vos te pones en el centro y te pones vos en el punto de lo que a vos te interesa decir o cómo a vos te interesa manejar las cosas, es como la oratoria. Y muchas veces ahí vos perdés foco porque al otro no le interesan las mismas cosas que a vos o porque perdés la posibilidad de que el otro te converse. Sí, Matías, lo que digo es, usemos, por las dudas, usemos otra metáfora para que vean que funciona. Otra metáfora que se usa un montonazo en las empresas. Hay que ponerse la camiseta, ¿no? Porque si vos te pones la camiseta, estás como transpirando la camiseta del equipo. Perfecto. Entonces, si vos te pones la camiseta, estás transpirando la camiseta del equipo y a veces el planteo del equipo no funciona. A veces un doble cinco no te resuelve el partido. Entonces, amén de pedirme que yo me ponga la camiseta todo el tiempo, a veces hay que sacarse la camiseta para desconectar y reconectar de otra forma. Entonces, lo que yo te propongo es, hay que sacarse la camiseta, porque cuando uno deja la cancha y toma perspectiva, para la pelota, puede pensar la estrategia de otra manera. Entonces, lo importante de esto es que si uno lo lleva a la metáfora, permitís a la persona que tome distancia al problema. Todos sabemos cuando alguien nos está hablando en una metáfora, sabemos que no es algo literal. Nadie va a venir a decir, che, pero acá no estamos hablando de fútbol. Ya sabemos que no estamos hablando de fútbol. Pero eso te permite muchas veces otra perspectiva y la metáfora a veces está buena para justamente introducir una perspectiva diferente sobre lo que estamos planteando. Entonces, no repetís lo mismo. A mí me pasa muchas veces otra cosa que sucede un montonazo, una frase muy repetida en las empresas es, lo urgente nos tapa lo importante, ¿no? Bien. Entonces, si vos siempre te estás enfocando en lo urgente, nunca te sentás en la mesa a discutir lo importante, ¿no? ¿Dónde te pones vos cuando decís eso? Y a mí me encanta hacer este tipo de preguntas porque muchas veces sucede que el pitch también te permite a vos proponerte, inclusive si estás dentro de una empresa, proponerte para un ascenso. Y muchas veces pasa que se sienten defraudados porque alguien no los ha considerado para ese puesto o esa oportunidad que sucede. ¿Vos qué tenés que proponer? ¿Por qué es trabajo del otro? ¿Qué es tu hada madrina? Digo, vos te tenés que proponer. Entonces, ¿cómo vos te proponés y cuál es la propuesta que presentás para que a vos te tengan en cuenta?
¿Por qué a vos deberían tenerte en cuenta por sobre otros? Vos tenés que hacer ese trabajo. ¿Qué vas a ir a hacer ahí? ¿Cómo lo vas a presentar? ¿No? Entonces, a veces la metáfora te sirve justamente para ese cambio de perspectiva. Y en eso, vos lo que tenés que poner en el centro es al otro. No es lo que a vos te gustaría hacer, es cómo lo que vos sabés hacer efectivamente resuelve un problema, resuelve algo que el resto no está viendo. Por eso digo que cada vez que presentamos un proyecto, también nos estamos presentando a nosotros como profesionales. Alguien que no tiene nuestro recorrido y nuestra mirada no puede hacer esa propuesta. No puede. Y de nuevo, encontrar una manera breve, ¿no? No se preocupen. Hoy nos vamos a ir con una estructura muy amigable para empezar a trabajar sobre esto. Digo, yo sé que ahora parece una introducción como, bueno, ¿y cómo hago? No se preocupen, esto está planeado, ¿no? Pero sí es importante entender esto, hacer el cambio de perspectiva. Muchas veces cuando cuando empezamos en las consultas de one-on-one, y me empiezan a decir, bueno, yo pensaba plantearle todo esto, y yo sé, a mí siempre me sale, es como el skip intro de las series. No le interesa al otro el nombre de colegio. Contá qué venís a hacer. Entonces, si lo importante es el otro en la comunicación, pensá, ¿por qué al otro le importa esto? ¿Por qué le interesa? ¿Qué se está perdiendo si no lo sabe? ¿Qué del proceso tiene que saber y qué no? Y muchas veces con esto, digo, y acá yo me peleo con muchísimos colegas, con la idea del presupuesto, un presupuesto desglosado, estás vos habilitando conversaciones que después no te quejes si te lo discuten. Si estás voy a poner un ejemplo tontísimo, ¿eh? Pero para que se entienda. Si vos estás presentando la propuesta de la producción de un evento, que se lo presentás a alguien de compras, la persona de compras no es idónea, lo único que tiene que hacer es asegurarse de no estar gastando de más. Entonces va a mirar ese desglose y te va a decir, mira, esta propuesta tiene 90 sillas y esta 91, vamos con esta. Y la verdad es que la producción del evento no se trata de la cantidad de personas que se pueden sentar, pero vos estás habilitando esa conversación porque vos le pones el presupuesto desglosado. Lo que vos tenés que plantear es una propuesta de trabajo. La propuesta de trabajo no solamente involucra honorarios, y acá es donde nosotros siempre nos pegamos un tirón de pie. No involucra solo honorarios. Vos estás hablando de honorarios, de forma de trabajo, de tiempos, de entregables y de equipo. Es un proyecto, es una unidad. Después, por supuesto, como todo pitch, vos lanzás la idea y vas a negociar con el otro mientras te lo batea hasta conseguir la forma. Pero sacate de la cabeza que se trata solamente de costos. Los honorarios, en realidad, no solamente tienen que ver con la mirada, sino muchas veces el equipo, de los profesionales que traes. Entonces, todo eso es lo que vos tenés que defender. Perdón, voy a leer porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. En una entrevista donde no sabemos qué buscan, es difícil que no sepas, Daphne, lo que buscan. Es muy difícil. O sea, vos tenés una búsqueda laboral, tenés una empresa. Gracias al cielo existen las redes sociales que la gente las usa como si fueran diarios íntimos. Entonces, con estoquear brevemente, es muy difícil que no sepa lo que buscan. En el mismo momento de la reunión nos enteramos cómo podríamos sortear eso. Mirá, para mí, lo primero que tenés que hacer es tener muy en claro quién sos vos. ¿Quién sos vos? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces distinto al resto? Poder contarlo de una forma que sea amigable y fácil de entender. Y eso entonces va justamente a darte como cierta base firme sobre la cual puedes seguir hablando. Pero es muy difícil que vos no sepas. O sea, si vos vas a una reunión sin saber con quién te encontrás, entonces vos no estás preparada. Claro, por eso yo también digo que el pitch es un método y de eso vamos a hablar en el encuentro de la semana que viene. O sea, vos estás preparada, vos sabés quién es la persona, sabés cómo llegaste hasta ahí. De nuevo, en las redes sociales la gente es muy generosa, cuenta hasta lo que come. ¿Cómo no vas a saber quién es la persona? Claro. Y muchas veces, por ver sobre el sector, puedes ir entendiendo también, ¿no? Cómo efectivamente vas a encontrar ese espacio, esa marca, ¿no? Por eso yo te digo que es muy importante entender quién es uno y qué viene a traer, ¿no? Entonces, antes de pitchar, para mí hay que entender de nuevo, el pitch es una comunicación breve, más de 2 minutos no debería tomarte nada. 2 minutos, como loquísimo, ¿eh? Yo te diría igual, 2 minutos incluyendo el proyecto. Si sos vos solo, 30 segundos debería estar.
estratégica. ¿Por qué es estratégica? Porque vos le estás contando algo de vos al otro que te sirve y que al mismo tiempo vos sentís que al otro le suma, que te puede contratar, que es un futuro cliente. No estás tirando información al aire. Es el inicio de una conversación más profunda y para mí esto es importante para el seteo de expectativas, porque yo sé que muchas veces se habla del elevator pitch y muchas veces se dice, bueno, en un minuto te venden una idea. Mira, sí, el elevator pitch se inventa en la época de los Mad Men, donde estos hombres de la publicidad, en un viaje en ascensor, supuestamente te vendían la idea. Pero mentira, iban a buscar a la persona en el lobby y después tenían la reunión donde hacían el pitch de la propuesta en general. En ese viaje en ascensor lo que te vendían era a sí mismo, era el carisma, la seguridad, eso. Y después vienen conversaciones más profundas. Nadie cierra en un único pitch y que vengan y le den el dinero o todo lo que necesita. Entonces, para mí también muchas veces hay que tener ese seteo de expectativas. ¿Por qué digo esto? Porque si no, además, sos poco inteligente en cómo manejas el material. Si vos tiras toda la carne al asador en la primera reunión y le mandás todo por correo antes y tenés toda la información disponible, qué sé yo, y después te dicen, bueno, te avisamos cualquier cosa, te vas de la reunión y ¿cómo haces para volver? Entonces vos, en la reunión, por ejemplo, puedes hablar de información, de investigaciones que avalan esta nueva tendencia que le estás presentando. Te lo mando por correo. Entonces, vos tenés algo para volver a recuperar la conversación. Si no, siempre quedás a merced de que el otro se acuerde, tenga tiempo. Digo, y de nuevo, no es tan importante, o sea, la urgencia de vender es tuya, ¿eh? No es el otro. Al otro le da lo mismo. Entonces, es muy importante entender que es el inicio de una conversación más profunda. Si vos tiras toda la carne al asador, te quedas con poca cosa para hacer un ida y vuelta. Y de nuevo, la mejor manera de poner al otro en el centro de la conversación es que te vuelva a hablar, ¿no? Por otro lado, en esa presentación vos presentás nosotros no solo tus valores, sino tu mirada. Nosotros no contamos las cosas como son, las contamos como somos. ¿Cuál es tu mirada sobre el sector? ¿Qué pensás que están necesitando? ¿Hacia dónde crees que va la industria y las tendencias? ¿Cuál crees que es la mejor manera de potenciar este equipo o esta mirada? Es más de ahí. ¿Y por qué digo que es efectista? Porque justamente así como hicimos el ejemplo de la camiseta, hicimos el ejemplo del bombero, pasa lo mismo. Vos sabés que la metáfora va a tener un golpe de gracia. Al final digo, bueno, entonces si vos estás pensando tu jornada laboral como si fueras un bombero, entonces vos en realidad no estás apagando incendios, muchas veces los estás generando, porque si no, ¿cuál es el punto de tener un bombero? Mira cómo cambia. Si vos te presentás a vos mismo como alguien que es gestor de cambios, entonces no pidas estabilidad. Vos lo que pedís justamente es el cambio para justamente gestionarlo y mutar otra cosa, mutar otra cosa, mutar otra cosa. Entonces, el otro, si es una empresa muy tradicional, y automáticamente va a pensar que vos tenés una rotación que a lo mejor no tenés. ¿Cómo te presentás? Y cómo te presentás a partir de algo que el otro pueda ver claramente y le funcione y le sirva. Hace mucho tiempo trabajé con alguien que usó la metáfora de que producir un evento es tan fácil o tan importante como armar un rompecabezas. ¿Por qué? Porque justamente vos empezás armando el rompecabezas por los bordes. El borde es el venue. Entonces te dice qué gente llega, cómo se llega, qué días lo tenés, si es de día o de noche. Entonces ya te vas seteando. Después vos dividís las piezas por colores. Dividir las piezas por colores es dividir por áreas. Entonces las áreas que están más cerca de los bordes son las de logística. Entonces te iba contando todo lo que sabía de eventos a través de la lógica del rompecabezas. Y al final te decía, y sobre todo descubrí que en realidad son un rompecabezas, pero se parecen a un tangram. Los tangrams son, y siempre tenía un tangram chiquitito a propósito, los tangrams son un tipo de rompecabezas que las piezas no encajan así formando una única imagen como los tradicionales, sino que vos lo puedes combinar de múltiples formas, porque en el vivo te pueden pasar múltiples cosas. Entonces, si vos no estás preparado para esa cosa de incertidumbre y al final, ¿cómo te puedes llamar un productor de eventos? Entonces, todo lo que sabía de eventos te lo ponía en funcionamiento en una metáfora, un rompecabezas.
Es mucho mejor que decir tengo 15 o 20 años de experiencia. Te está diciendo todas las cosas que aprendió a través de esto, con algo que vos lo viste, lo palpaste. Entonces es claro, y es claro para cualquiera, no solamente para la gente que esté metida en la producción de eventos. Entonces ahí es donde el pitch se convierte en algo poderoso. Entonces, antes de pitchear, tenés que reconocer el contexto. No es lo mismo un mercado, no es lo mismo un cóctel, no es lo mismo un festival, no es lo mismo un espacio networking, no es lo mismo una reunión one-on-one. ¿Cuál es el contexto? Ese contexto a vos te va a decir cuánto tiempo tenés, cuáles son las competencias que tenés, en el sentido de, va a venir mucha más gente, hay ruido. Imagínate en una feria donde tenés el ruido de los stands, el ruido de la gente, en un cóctel, ¿qué pasa? Todo el mundo interrumpe. Vos no le vas a poder hacer una presentación de 2 minutos sin tener interrupciones. Lo máximo que puedes conseguir en esos espacios es el contacto para después cerrar una reunión, un café o lo que fuere, ¿no? Entonces, lo primero que tenés que hacer es reconocer el contexto. ¿En qué contexto vos te vas a encontrar con el otro? ¿Es una entrevista preseteada? ¿La otra persona te conoce? ¿Sabe que va? Y hace un rato, la verdad, Dafne, cuando estamos hablando de las entrevistas de trabajo, ¿cuántas veces pasa de estar en una entrevista de trabajo y que te llega una notificación de LinkedIn que te dicen que están mirando tu perfil? O sea, muchas veces, mientras estás en la reunión, alguien dice, ah, está diciendo algo interesante y abre y se fija qué hiciste. O sea, que todo lo anterior era como que no sabía ni con quién estaban hablando. Sí, pasa un montón. Entonces, vos tenés que reconocer cuál es el contexto en el cual te vas a presentar, porque eso ayuda a que vos elabores la estrategia. Lo segundo es reconocer a quién. No es lo mismo la entrevista que tenés con la persona de recursos humanos que la que tenés con el que va a ser tu futuro jefe. Y si hiciste esas cosas bien en esas dos, en la tercera es con el jefe de tu jefe. A todos ellos les interesa saber cosas distintas. Todos tienen que saber cosas diferentes tuyas. Entonces, ¿cómo le contás esas cosas a cada uno? Y reconocer que quiero que recuerden. Porque a veces uno habla un montón, pero en definitiva la gente se va a quedar con un resumen, una pequeña muestra de eso que le presentaste, ¿no? Entonces, primero tengo que hacer ese paneo. Yo no tengo eso claro, voy frito, ¿no? O sea, ni se entiende para qué hablo. Entonces, este es el seteo inicial. Lo voy a decir y cómo lo voy a decir. Después, lo siguiente, se me escucha bien porque me apareció un cartel que dice que la conexión es inestable. Sí, se Avísenme. cortó un poquito, pero ahora te escuchamos bien, Pato. Ok, perfecto. Si vuelve a suceder, por favor avísenme, entonces cambio la conexión. Dale. Entonces, ¿cómo me pongo al servicio del proyecto? Primero, el propósito profesional. Ahora, yo sé que hay mucha gente que habla de propósito. Yo traje un ejercicio para que empecemos a poner el propósito en acción, no se pongan nerviosos. El propósito personal, profesional y el tema tienen que estar signados. ¿Qué significa eso? Si a vos lo que te preocupa como profesional es la inclusión femenina en puestos de trabajo. Entonces, el tema que vos vas a contar va a ser situaciones en las que las mujeres se vieron como en diferencia de oportunidades al momento de acceder a determinados puestos. Entonces, lo contás a través de tu abuela siendo cabeza de familia, pero en determinado momento tiene que dejar de trabajar por una situación y cómo se lo factura el contexto. Bueno, corte a tu mamá, corte a vos. Entonces, respondiendo a este legado, este propósito, es que justamente venís a traer vos esto. El propósito y el tema tienen que estar alineados. Si no están alineados, entonces hace ruido permanente, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era chica, todo el tiempo me hacían chistes respecto a mi apellido, que es Relax, porque me lo escribían con X, y me decían relax, relax. No me conocen mucho, pero no hay nadie en este mundo que sea menos relajada que yo. Nadie. Entonces casi que lo sentía como un bullying. Y aparte esa condena, viste, estar siempre deletreando el apellido porque todo el mundo lo escribe mal. Hasta que cuando era grande, en un viaje familiar, me voy al lugar donde vino mi abuelo para Argentina y veo en una librería mi apellido arriba de una pila de libros. Y ahí me di cuenta. Relax no es estar relajada. Relax es relatos. Y qué loco, porque yo me dedico al storytelling.
justamente a ordenar la comunicación para poder hacer que los proyectos entren en funcionamiento. Y esos proyectos entran en funcionamiento a través de contar historias. Al final cuento relatos. ¿Y esto por qué funciona? Primero porque es real, o sea, relax significa eso y en serio lo descubrí así, pero fíjense que el proyecto, lo que yo hago profesionalmente, encaja con el tema de lo que yo estoy contando. Entonces, cuando vos puedes unir esas dos cosas, es que funciona porque vos te estás poniendo al servicio del proyecto. Sí, de nuevo, es tu trabajo ponerte al servicio del proyecto. Vos tenés que hacer ese esfuerzo. Entonces, vos tenés que decir, ¿por qué a mí me interesa esto como profesional hoy? ¿Por qué quiero hacer este trabajo hoy? ¿Por qué creo que esto hace la diferencia? ¿Por qué creo que esto mejora la industria? ¿Por qué creo que esto tiene una oportunidad diferente en la empresa en crecer en algo que el resto no se anima? Porque eso justamente es lo que presenta la mirada. Esto es lo que decíamos hace un ratito. Nosotros no contamos las cosas como son, las contamos como somos. Entonces, eso propone una mirada diferente y esa mirada establece un nicho, porque esa es otra cosa que pasa. Las empresas están un poco perdidas. Entonces, no saben muy bien dónde está su público o cuál es su público. Entonces, caen muchas veces en estas cosas como para jóvenes entre 18 y 25 años que residan en, como si fuera que todos los jóvenes que residen en de 18 a 25 años son iguales. En realidad, vos lo que necesitas justamente es ofrecerle una mirada sobre algo que le duele a ese sector, porque a partir de entender qué es lo que le duele, vos le puedes ofrecer la respuesta. Pero si vos no te metes en el barro y no te metes a conocer ese público, a conocer esa audiencia, no sabes lo que le pasa. Es un poco lo que decíamos al principio. Es muy difícil que vos caigas en una reunión sin que sepas quiénes son. Y si vos caes en una reunión sin saber quiénes son, es que no hiciste tu trabajo antes. De nuevo, tu trabajo. Hace poquito me pasó en un taller de pitch personal. Yo soy un poco dura, ¿eh? Sonrío mucho, pero soy un poco dura, así que cualquier cosa me avisan. Pero me pasó que estábamos haciendo los ejercicios de pitch personal y en un momento me dicen, bueno, pero vos acá me decís, ¿qué hago por fuera de lo que está en mi job description? Como para marcar un diferencial y no hago nada. Entonces yo digo, pero vos te estás escuchando. O sea, vos pretendés que te den una oportunidad haciendo lo mínimo indispensable. A veces uno se tiene que encontrar con eso, porque es re fácil pensar, nadie me vende, ¿no? No hay plata en la calle. No, bueno, pero ¿qué estás haciendo vos distinto? Porque, y por eso me gusta la narrativa, el viaje del héroe y el viaje heroico femenino funcionan porque ninguno de los dos, tanto el héroe como la figura heroica femenina, prefieren quedarse en su casa, ¿eh? Prefieren no estar, siempre hago el mismo chiste, pero Frodo prefiere quedarse en la comarca, ¿eh? No sabe ni dónde queda Mordor, pero salen de esa zona para buscar algo distinto. Entonces hay que salir muchas veces de la postura de víctima y hay que entender qué podemos hacer nosotros diferente, ¿no? Gracias, Marcos. Entonces, justamente va por ese lado. ¿Qué puedes hacer vos distinto? Bueno, vos le puedes ofrecer la mirada de una forma diferente. Entonces, el cambio de perspectiva es convertir en qué puedes hacer por el otro. ¿Entendés? O sea, lo importante acá no es solamente quién soy, qué estudié. Ay, mira, te tiro credencial, te tiro. ¿Qué sos médico? Inclusive, aún así, no saben la cantidad de médicos con los que trabajo, que no saben cómo decir lo importante de lo que hacen. Uno tiene la fantasía de que, ay, no, nadie le discute el honorario a un médico. No me cielan. Cuando el otro no percibe tu valor, igual va a discutir el honorario. Entonces, fíjate qué puedes hacer por el otro. Porque no es los 15, 20 años de experiencia. A mí me encantan las búsquedas de recursos humanos que dicen cosas como conocimiento al mercado. Es como, ¿no? Como el mundo. No, entonces vos lo que tenés que decir es cómo lo que vos sabés puede hacer algo diferente por el otro. Esa es la gran clave, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de propósito? ¿Por qué lo llevamos de nuevo a lo personal? Primero de todo, porque estás gestionando el vínculo. Como no es una venta agresiva, no se trata solamente de vender, sino lo que se trata es generar un vínculo a largo plazo, poder establecer una lógica de trabajo que funcione y sobreviva más allá de esta coyuntura, de esta reunión que nos tiene aquí, ¿no?
todos juntos. Entonces, prepárate para cada una de esas reuniones y no te prepares solamente para la primera pensando que, no, bueno, ahora qué apuntes trajiste y qué preguntas tenés. No, no, la gestión del vínculo es trabajar para todas las reuniones de la misma manera. Vos tenés justamente que construir que sos una persona mucho más allá de este contexto. Y a veces lo podemos ver en las pequeñas cositas, ¿saben? A mí me pasaba mucho cuando era más chica. Que si yo estaba en una reunión con alguien y lo veía con el teléfono, me reofendía, me lo tomaba personal. Ahora aprendí que le puedes preguntar al otro como si fuera un ser humano. ¿No? Qué terrible. Y a veces la otra persona, no sé, te dice, mira, tengo a mi hijo con fiebre en el jardín, no sé, estoy viendo que no busca. Y esa persona no te puede escuchar. Entonces, ¿sabes qué? Tenés que reagendar la reunión. Y ¿sabes qué? Después te lo agradece. Mejor. Che, ¿cómo está tu nene? Entonces no le estás pasando la factura, mirá que me debes una reunión, ¿eh? No, no. Igual, por supuesto, después se saben en falta y solo saltan, pero igual le estás preguntando a la criatura. Le estás mostrando un nivel humano. Nosotros conectamos con las personas. Y siempre digo lo mismo, estamos todos hablando de la inteligencia artificial, estamos todos fascinados y qué sé yo. Bueno, que la verdad todos sabemos que la inteligencia artificial tiene un montonazo de gente detrás que la está sosteniendo, las respuestas no están generadas automáticamente, pero bueno, no importa. Lo que yo digo es, si en todas las industrias la inteligencia artificial bajaría algunas barreras de ingreso, las barreras de ingreso sociales y de networking van a hacer toda la diferencia. Entonces, aprende a gestionar el vínculo. Y por otro lado, si vos aprendés a gestionar tu comunicación, aprendés vos a estar en los proyectos que a vos te interesan, ¿no? Eso para mí es importantísimo, porque a partir de eso vos podés empezar a pensar una gestión de la carrera. Vos, si aprendés a gestionar tu comunicación, aprendés a gestionar hasta dónde llegas. ¿Cuáles son los proyectos que te convocan? Ay, gracias, Violeta. Bueno, creo que sí queda grabada, ¿eh? Así que cualquier cosita, igual, si algo no queda claro, me están avisando, ¿eh? Bien, entonces, les contaba esto. Muchas veces van a escuchar muchos que hablan desde el propósito. De hecho, el coaching trabaja mucho sobre el propósito. Y para mí está todo bien con encontrar el propósito, pero muchas veces no sabemos contarlo, ¿no? Y hay que contarlo de forma simple, clara, concreta. Te tiene que entender todo el mundo. Entonces, para esto, le pido ayuda a uno de mis escritores favoritos, que es Vonnegut, que es Kurt Vonnegut, que él hace en un seminario que hizo de literatura, dice que en estos pasos vas a poder contar la historia que quieras. Entonces, a mí me pareció importante poder adaptarlo para poder aprender a contar el propósito. Lo primero es tener claro el tema. Si vos no tenés claro el tema que al otro lo convoca y cómo esto es un problema para el otro, no puedes ni empezar a hablar. Entonces, primero, ¿este tema es un problema para el otro? ¿En qué lo ayuda? ¿En qué lo resuelve? Por otro lado, si el problema es muy claro, tampoco hace falta que se lo describas. O sea, el otro ya sabe cuál es el problema que tiene, ¿no? Entonces, anda directo al grano. Tenés que tener claro el tema. Después, si lo querés convencer al otro, tenés que estar convencido vos. Y muchas veces este es el gran problema de una venta. Cuando vos estás presentando un proyecto que no es tuyo, que a veces pasa, a veces un agente que tiene una cartera de proyectos para vender y se va, por ejemplo, no sé, a un mercado audiovisual. Bueno, a veces pasa esto. Perfecto, haz lo tuyo. Tómate el trabajo. Fíjate por qué esta historia es distinta. ¿Qué quiere contar? ¿Cuál es la mirada que tiene el autor? ¿Por qué esta historia hoy se tiene que contar y si te propone que antes no había? Hacelo conversar con lo que está funcionando hoy. Eso es tu laburo. No es laburo del resto. De nuevo, la venta es un problema tuyo, no del comprador. Al comprador le da lo mismo, él puede seguir viviendo sin comprarte. Entonces, tener en claro el tema, convencerlo, hablar claro, abandonar el tecnicismo. El tecnicismo a vos no solo te genera una barrera, sino que te da una seguridad que el otro se la quita, porque vos no podés estar del todo seguro de que el otro entiende exactamente lo que le estás diciendo. Perdóname, pero no. Digo, aparte, nos encanta hablar sin saber. Yo me la paso hablando de fútbol porque descubrí que es un idioma universal en este país y no toqué una pelota en mi vida. Vida, ¿no? En los mundiales, de hecho, me siento frente a la tela a gritarle a multimillonarios hacia dónde tienen que correr. Entonces, no, no creas que todo el mundo entiende de lo que hablas.
tenés que hacer una bajada. Habla claro. Y no por hablar claro, y con un lenguaje coloquial y cotidiano, le estás bajando el precio a lo que haces. Pensá cuando vos escuchás una charla de Steve Jobs. ¿No entendés lo que dice? El tipo no habla de líneas de código. No habla de código de programación. Y sin embargo, vos entendés qué es lo que dice y para qué sirve lo que hace. Bueno, enfócate en ese tipo de cosas. A veces, lo que decían las metáforas, Globan tiene una metáfora preciosa que es que ellos están en el negocio del fitness porque están ayudando a las empresas a entrar en forma digital. Y fíjate que es claro lo que hacen. ¿Entendés qué quieren hacer y para qué? Y no te están diciendo, desde que empezó el sistema operativo, no les importa, porque a vos no te importa, porque hicieron el foco de poner el comprador en el centro. Entonces, habla claro y mantenerlo simple. Porque que vos hayas encontrado el propósito no significa que después, porque ellos encontraron la metáfora del fitness, están todo el tiempo, y ahora hacemos unas sentadillas mientras hacemos. No, no abuses del recurso. Si funciona, déjalo ir también. Recuerden, lo bueno si breve, dos veces bueno. Y que suene como sonás vos. No hay nada más triste que alguien que se quiere subir a una serie de cosas técnicas que las palabras no le salen, que se enreda, ¿no? Entonces, relaja y que suene como sonas vos. Usa una metáfora tuya, usa una lógica, no sé, desde pensar que no sé, pienso, ¿no? Una industria de soporte que necesita una estructura es como hacer una torta y olvidarte la gelatina sin sabor. Se te va todo el relleno para abajo. Eso es simplemente contar algo cercano tuyo de cómo hablas, ¿no? Porque si no, te vas por las ramas, el otro no te termina de entender y ahí vos perdés una posibilidad de venta. Nadie pone plata en algo que no le resulta claro. Entonces, ser claro y ser contundente, de nuevo, es tu laburo, no es del resto. Bien, y a partir de acá hay que pensar en la lógica de hacer marca de lo que te dejó marca. ¿Cómo contás tu experiencia? Porque no es el 100% de tu experiencia, ni la experiencia que tenés vos en un proyecto similar, a veces de una industria similar, que le puedes dejar al otro. ¿Cómo suma tu mirada? ¿Qué aprendiste vos en este espacio, en este tiempo, en esta forma de contar? ¿Y qué advertencia o consejo le dejas al otro? A veces es, mira, yo me mandé, ¿sabes la cantidad de veces que me mandé esto? Entonces aprendí que la mejor forma es hacerlo así, 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 así. Y a veces no te contratan a vos, pero si les sirvió el consejo, te vuelven a contactar. De nuevo, es vínculo a largo plazo. La vida no se te termina en esta venta. A veces no está el proyecto en un estadio que el otro te lo compre. A veces no es Pato, se el está cortando de nuevo. comprador nato. Sino... Ok, dame un segundo que eh, voy a compartir desde el celular, que como lo tengo al lado, probablemente funcione mejor. Ahora te escucho bien, ahora no se corta. Se corta por Bueno, momentos, después vuelve rápido. pero por las dudas voy a pasar a la conexión del teléfono, porque eso, un minuto, ¿eh? Porque con eso, como lo tengo al lado del teléfono y estoy un poquito más lejos del módem, ahí vamos. Bien, entonces así nos quedamos tranquilos. Bien, entonces, a veces está bueno pensar que no siempre vamos a tener el proyecto tan cerrado como nos gustaría cuando nos encontramos con la contraparte, pero si nosotros podemos presentarnos de una forma que el otro entienda lo que hacemos, también nos puede sumar para otros negocios. Los negocios no se nos terminan en este único proyecto. A veces estamos tan enamorados de lo que hacemos que somos un poquito cortos de vista. Pensamos que si no vendemos esta serie, este software, esta nueva aplicación, esto como que se nos va la vida, ¿no? Y la verdad es que a veces esta mirada que tenés vos o esta forma de trabajar hace que te convoquen para otros proyectos. Entonces, no te borres vos del proyecto que presentás, porque pasa otra cosa importante. Si te enamoras mucho del proyecto, a veces te borras vos. Y lo que puede hacer otro es comprarte el proyecto para hacerlos ellos. Y lo que vos querés es estar vos ahí. Entonces, esto hace marca lo que te dejó marca. Cómo tu experiencia marcó que efectivamente esta es la mejor manera de abordarlo. Entonces, esto, contar la cocina, empezar del error, te la metí a pata.
ahí es donde vos pones valor y sobre todo humanidad. Porque, de nuevo, no importa cuánto nos quieran entusiasmar con la inteligencia artificial, lo que trasciende es un humano. Cuando hay un mensaje genuino del otro lado, cuando hay alguien que efectivamente quiere sumar al otro, que no se guarda las cosas. A mí eso me impactó mucho. Cuando empezás a recorrer ciertas capacitaciones, es como que no, el material no, no, la clase no sé qué ahora va, no, no sé. Pero ¿a qué tenés miedo? O sea, justamente el conocimiento sirve si le suma al otro. Si estás todo el tiempo encorsetado, no respondes las preguntas, efectivamente lo que vos sabés, ¿suma algo? Entonces, eso, aprender a ponerse al servicio del otro, porque si no, no hay networking que sobreviva, ¿no? Entonces, un bonus track. ¿Por qué? Como yo les conté hace un rato, vengo del mundo del audiovisual. Entonces, a veces la forma de dejar marca es volver a las raíces. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirte que para mí la mejor manera de aprender a contar algo es todo lo que me enseñó Casablanca. Entonces yo le digo el tríptico de Casablanca. ¿Cómo empieza Casablanca? No importa si no la vieron, ¿eh? Yo se los explico. La película Casablanca empieza, por eso dice location, location, location. Empieza diciéndote no solo dónde queda en el mapa, recuerden, a los norteamericanos no siempre les gusta saber dónde está el resto del mundo. Entonces te dicen primero, con un mapa girando, te dicen acá está Casablanca. Pero no solo eso, te cuentan Casablanca en qué contexto. En el contexto en el cual la gente está yendo ahí esperando la visa para llegar al nuevo mundo, ¿no? América. Perfecto. Y después, un poquito más adelante en la peli, pasa un momento un flashback. Un flashback donde te cuenta la historia de amor de Rick e Ilsa. Muchas veces, muchas personas han dicho que ese flashback, ay, no tiene sentido, está puesto ahí, es un paréntesis. En realidad, funciona maravilloso por dos grandes cosas. La primera es porque te enseña una cosa clave para contar cualquier historia. Y cuando uno cuenta una historia que quiere que el otro se sienta involucrado, la tiene que contar como se cuenta en flashback, en tiempo presente. El cine se cuenta en tiempo presente. Las cosas te están pasando. Por eso siempre te volvés a emocionar, no importa la cantidad de veces que hayas visto la película, porque vuelve a suceder. Entonces, cuando vos contás una historia, por más que sea una experiencia, un aprendizaje, algo que te sucedió en el trabajo, no lo cuentes en pasado. Si lo contás en pasado, el otro se queda como, bueno, ya me va a contar al final. No, contalo en tiempo presente. Hacelo transpirar por la información. Hacelo sentir el suspenso. ¿Qué pasará? No importa, ¿no te pasó nunca que te volvés a reír o te volvés a emocionar con la misma película? Es porque se vuelve a contar en tiempo presente. Hacelo transpirar por la información, no se la tires. Y al final, la gran frase, siempre tendremos París, solamente tiene sentido porque vos en ese flashback viste la historia de amor entre ellos, porque te metiste en la cocina, porque el resto del mundo no lo sabe. Entonces, cuando Rick le dice en el aeropuerto a Elsa, siempre tendremos París, así es un secreto entre ellos y nosotros. Y así funciona. Una historia bien contada funciona así. Entonces, cuando vos vas a contar una experiencia, algo que aprendiste, asegúrate de ubicar al otro, de hacerlo transpirar por la información, contárselo en tiempo presente y siempre dejarle un mensaje que se transforme en algo que pueden recuperar ellos y vos. Así es como yo hago marca lo que me dejó marca. Yo vengo al audiovisual, entonces te cuento desde ahí. Perdón que voy a abrir el chat. Ay, ¿se corta otra vez? Esto es No, la no, maldición de Pato, la eso es anterior, ¿eh? Me asusté. Yo dije, esto es la maldición de la internet. No, 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 Este, eso no. fue seguramente cuando cambiaste de dispositivo. Ok. Danos un ejemplo del pasado contado en tiempo presente, por favor. Perfecto. Em, Hace un ratito les conté, ya no me acuerdo de memoria cómo les conté la historia de mi apellido, pero empecé contando que cuando era chica, todo el tiempo me decían relax, relax. Ok. Y después, al momento en el cual yo llego de viaje con mi familia y veo en una librería sobre una pila de libros mi apellido, entonces ahí entiendo se transforma en algo en tiempo presente. O sea, es pasado, ¿por qué? Porque te vuelvo a llevar al momento donde encuentro la razón del apellido. ¿Se entiende? ¿Es claro? Perfecto. Entonces, es la mejor manera de hacerlo transpirar al otro por la información. Algo novedoso. Bueno, mira, con Casablanca, que es del 42, ¿no? Toma pavo, ¿no?
Entonces, por eso digo, pero ¿por qué esto me sirve a mí? Porque yo vengo del audiovisual y cuento que vengo del audiovisual. Entonces se transforma en mi sello hablar de audiovisual para explicar otra cosa sobre comunicación. ¿Se entiende? Entonces así pongo, lo viejo funciona, exacto, es lo mismo que dicen en el Eternauta. Entonces así funciona, ¿por qué? Porque yo pongo a disposición lo que yo sé, ¿no? Esperen que ahí está, había una pregunta más en el Q&A. Perfecto, gracias, Romina. Bien, ya estoy terminando, lo prometo. Entonces, ¿es tu trabajo sonar a la altura de tu trabajo? ¿No? ¿Cuáles son los elementos que te representan? ¿Por qué? ¿Qué vas a contar de vos? ¿No? Entonces, ¿es claro tu diferencial? En mi caso, por ejemplo, mi diferencial es que explico las cosas de comunicación, tanto para las empresas como para las personas profesionales, a través del audiovisual. O sea, mi diferencial son las historias audiovisuales y los recursos audiovisuales, ¿no? Para justamente contar esas historias. ¿Es claro lo que le venís a ofrecer que no podía ofrecer otro? Ok. Muchas veces el diferencial está en esto. Hay cientos y cientos de consultores de comunicación. Sí, claro, van a tener otro foco, otro expertise, otra mirada. Entonces, lo que vos tenés que decir es cómo lo que vos haces efectivamente es una huella digital. ¿Qué dice este proyecto de vos como profesional? De nuevo, ¿por qué te convoca? Hacerte esta pregunta es clave. ¿Por qué hoy este proyecto es importante para mí? ¿Por qué quiero hoy presentarlo? Entonces, esto también es importantísimo, ¿no? Y una estructura para inspirar, porque no los voy a dejar así, no los voy a dejar como, hagan la tarea. Hay cientos de estructuras. No todo funciona siempre así, no es una receta todo, pero esta es bastante amigable. Bastante amigable para qué situación. Para un cóctel, un mercado, para poder presentar tipo en 30 segundos. A mí me encanta usarla para los perfiles de LinkedIn cuando dicen acerca de, porque odio el acerca de y es profesional graduado. Escúchame, escroleo y veo dónde estudiaste. Dale, corazón, contame algo distinto. Contame una historia, ¿no? Entonces, es esta estructura. ¿Qué es Story Lesson Offer? ¿Qué es? ¿Quién sos? Cuando es quién sos, por el amor de Dios, esquipiemos algunas preguntas estándar que me ponen nerviosa. Por ejemplo, y el día que la gente deje de reírse de esto, me voy a dar cuenta que evolucionamos y lo dejamos de hacer. En las plantillas de los CV, vieron que hay un espacio que dice sobre mí, que es como para hablar de una forma, lo más blando, ¿no? O sea, lo que no aparecería en el resto de las cosas. Bien, tenés que 60 palabras para poner ahí. Me pone nerviosa que todo el mundo arranca con soy una persona. O sea, vos tenés 60 palabras para decir qué te hace distinto y lo máximo que tenés para decir de vos es que sos un Homo sapiens. Háblame de genéricos. Entonces, si arrancamos esta estructura con story, por el amor de Dios, no empieces diciéndome nombre de colegio, ¿no? Esto es clave, absolutamente clave. Bien, ¿quién sos? Sos alguien que siempre se interesó por esto, que siempre desde chico quiso contar esta historia, que siempre se involucró con determinar esto. Contame de vos, ¿no? ¿Qué aprendiste haciendo esto? ¿Y qué venís a ofrecer? A partir de esto que aprendiste, a partir de esto que recorriste, ¿qué venís a hacer? ¿No? Esto es clave. Bien. Y por último, mientras les dejo, es tu turno, nada, salí a pichar. La única forma de saber si estás picheando bien es salir a pichear, es intentarlo, es corregir tu perfil de LinkedIn 70 veces, es entender que a la gente también le lleva un tiempo entender tu cambio profesional. Entonces, si no te funciona enseguida, lo que estás poniendo no significa que esté mal, significa que a veces a la gente la tenés que dejar un ratito, tenés que intervenir en otras conversaciones, tenés que mostrarte de otra manera. Quedamos en contacto por si necesitan igual, nos vemos el jueves que viene, porque siempre hay algo más para sumar. Les invito a que si tienen consultas o si quieren empezar a armar sus pitch en esta lógica de Story Lesson Offer, me lo manden por correo. También podemos empezar a hacer un ping-pong sobre eso. No me cuesta nada leer un párrafo y por ahí a ustedes les suma tener una mirada más. Pero también es importante esto, que la comunicación no es algo estático, que los perfiles profesionales se van moviendo y que esto tiene que trabajar a tu favor. Entonces, estar a la altura de tu trabajo
es importante. La comunicación, comunicar lo que haces y cómo lo haces distinto, te abre las oportunidades que vos necesitas. Entonces, dedicarle un ratito a pensar, ¿por qué este proyecto? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Y cómo esto me lleva a lo siguiente que quiero hacer? También es importante porque si no, te asignás a lo que decida hacer el otro, ¿no? Bien, en este último slide me gustaría dejar em, unos minutos para, estoy leyendo el chat a ver si me quedó alguna pregunta. Gracias, muchas gracias. Quiero saber si hay algo en lo que yo los pueda ayudar que no haya sido clara, que puede suceder. A ver, estoy abriendo el Q&A. Ay, viste, Romina, todo el mundo usa lo del Homo sapiens. A mí me pone mal. Es como, encima, pará, seríamos Homo sapiens sapiens. Si es que, bueno, no sé, soy una generación que creció con Carl Sagan, entonces también es como que voy para otro lado. El jueves que viene voy a hablar, pero en la lógica de cómo el pitch te sirve como metodología para encontrar nuevas oportunidades, porque muchas veces pasa que cuando conocemos esto, cuando nos ponemos nosotros en un papel que antes no nos habíamos puesto y tomamos una distancia, también empezamos a encontrar otras cosas, otros nichos de oportunidad. Y cuando encontramos esos otros nichos de oportunidad, también nos sirve empezar a pensar el pitch como metodología, ¿no? Para ir actualizando esto. Ah, yo pensé que solamente hacía esto, pero además puedo ofrecer esto otro y esto otro, además, me puede servir para capacitar colegas. Entonces, de repente, puedes tener una unidad de negocio bajo las narices que no sabías, ¿no? Y antes de terminar y dejando así como la carnada para pensar justamente en la semana que viene esta lógica de oportunidad, no puedo evitarlo, no puedo evitar ser quien soy, así que les voy a dejar con una mini historia. Cada vez que la gente habla de la historia de la Cenicienta, siento que la cuentan mal, porque siempre que hablan de la historia de la Cenicienta, hablan de la hada madrina y hablan de la zapatilla de cristal y hablan del reloj de las 12. Cuando en realidad, no sé si sabían, pero Cenicienta no se llama Cenicienta. El nombre real de Cenicienta es Ela. Cenicienta le dicen las hermanastras porque ella vive cubierta de cenizas por limpiar la casa. Ahora bien, Ela es alguien que nunca jamás se olvidó de quién era, aunque sufrió años y años la degradación que sufrió, ¿no? Entonces, cuando tuvo la oportunidad en un vals de 15 minutos, decime si eso no es un pitch, en un vals de 15 minutos logró que el príncipe diera vuelta al reino para cambiar su suerte. Entonces, en realidad, la Cenicienta no se trata de la zapatilla de cristal. Se trata de que cuando te llegue la oportunidad, más vale que estés listo. Porque no se trata de que las oportunidades pasan todos los días. Se trata de que si vos no sabes qué decir, aun cuando te llegue la oportunidad, la vas a perder. Y ahí no hay hada madrina que te salve. Pato, sos una genia. Te quiero dar mi devolución y les quiero agradecer a todos por estar del otro lado. Gracias por las consultas que hicieron esta charla un poco más interactiva. Hay algunos que están preguntando por la grabación de esta charla. La vamos a estar subiendo a nuestro canal de Exportar TV, donde también tenemos capacitaciones ya que hemos realizado anteriormente. La charla de Pato, la próxima va a ser el 16 de octubre a las 11 horas por Zoom. Algunos estuvieron preguntando si están en la base de datos, les va a estar llegando por mail la invitación y a los que no se preocupen que nosotros tenemos un registro de los que participaron hoy, así que les estaremos enviando el link para la próxima charla. Les dejamos un link de encuesta que está en el chat para que lo puedan completar y recibir el material de la charla de hoy. Pato, te doy de nuevo la palabra para que le des un cierre y bueno, nos vemos obviamente la próxima, el 16 de octubre. Nos vemos el 16. Quedo a disposición por cualquier consulta. A veces uno se entusiasma en la charla y después ven sus apuntes o cosas que anotaron sueltas y dicen, che, ¿de dónde salió esto? Cualquier cosa me escriben. Soy fácilmente localizable por redes, así que cualquier cosa me escriben y nos vemos el jueves próximo, cualquier cosa. ¿Sí? Nos vemos. Muchas gracias, Pato. Gracias a todos. Gracias, un gustazo.